¿Tenemos más mensajitos? No. No, tengo algunas cosas de cómo afrontar el miedo a tener relaciones sexuales. Es cortito, dale. Estamos esperando para salir con alguien que sepa bien de este tema para poder informarlos bien como corresponde. Y mientras tanto, mientras esperamos este llamadito, les cuento esta noticia. El miedo a la penetración fundamentalmente tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, el temor a fallar ante lo desconocido. Por otro, la precocidad con la que muchas veces llegamos a los encuentros sexuales sin haber construido previamente un espacio íntimo que brinde seguridad, confianza y todo lo demás. Por debajo subyacen las exigencias sociales del propio entorno que presionan para que la sexualidad se ejercite de una determinada manera. También está el que se droga mucho o el que se pasa de alcohol. Sí. Entonces, obviamente, la chota no funciona. Como todo miedo, lo recomendable es ir trabajándolo poco a poco con técnicas de confrontación progresiva. Lo que se hace es preparar a la persona para la escena temida. Se puede utilizar, por ejemplo, la técnica de imaginería. ¿En serio tenemos que hacer todo esto antes de que yo vaya a coger? Donde la propuesta es plantear una escena donde todo sale bien para hacer un recorrido anticipatorio positivo. Hay gente que le tiene un poquito de miedo al sexo, es verdad. Lo primero será evaluar las causas, si son de carácter traumático, deberá realizarse el tratamiento específico. Si en cambio la raíz es de carácter fisiológico, como suele ser el vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Por lo que la vagina se te seca y no podés entrar nada adentro. Que te duele cuando te la van a meter, debe ser. Claro, en algunas notas que habíamos leído en el programa era eso, mujeres que les duele mucho. Por lo que leo son espasmos. Espasmo, ay por Dios, sí, que hacen con lo bueno que sería aprovecharlo para acabar el espasmo. Que hacen que la vagina sea muy estrecha y pueden evitar la actividad sexual, o sea, como que se complica. Ay, pobres, me da pena que les pase eso. Igual prueben con un dedito, después con dos, después con tres, y van preparando el lugar, ¿no? Debe incorporarse el trabajo interdisciplinario con un especialista en suelo pélvico. Es importante poner sobre la mesa que la penetración no es condición necesaria dentro de un encuentro sexual y que no debemos dar por sentado que la otra persona está dispuesta a llevarlo adelante. Siempre debemos preguntar y pedir el consentimiento antes de una penetración, sí o sí, de cualquier tipo que sea. ¿Ok? Igual a veces no hay que hablar y ya te das cuenta de que está el consentimiento. Cuando ya la viste, digamos, igual está bueno tener en cuenta esto. Existen muchas prácticas sexuales placenteras que van más allá de la penetración. Hablamos de estimular los cuerpos con la mano, con la boca, la fricción entre genitales, que no implica penetración y que puede llevar a ambos al orgasmo también, si estás muy metido en el tema. También podemos friccionar nuestra genitalidad con otras partes del cuerpo. ¿Qué me pones la chota en la oreja todo el tiempo? Lo leí en una revista, decía que podía ser bueno. Lo dijeron en la radio, lo dijeron en la radio. Bueno, también podés frotar el vientre, los muslos, los glúteos. Yo creo que es algo que se aprende solito esto, ¿no? Ahora bien, aquellos que se encuentran con el deseo de poner en práctica la penetración y sobre todo las primeras veces deben tener algunas cuestiones en cuenta. Lo primero es saber que la excitación es un factor fundamental y lleva tiempo de estimulación. La verdad, digamos, uno dice, hablas de todas estas cosas como si todo el mundo supiera, pero hay gente que no sabe capaz que tenés que estar estimulado para que todo sea más fácil. Todo entra más simple, pero para eso te tienen que estimular, no te tienes que agarrar un bruto que no te estimule previamente. No se puede ir directo a la penetración, sumar un gel lubricante ayuda, también a evitar molestias, ya sea porque no se alcanza la lubricación natural o porque después de un tiempo de fricción la zona se seca. Si la vulva y la vagina están secas, poneme en la mano. Arriba del preservativo se puede poner, o en la vulva directamente, o le embadurnás la chota al otro. O sea, hay muchas maneras, chicos. También es importante ir de menos a más. Penetrar primero con un dedo, luego con dos, recurrir a algún juguete, siempre de menor a mayor tamaño. ¡Me meten dos pijas! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Me meten dos pijas! ¿En serio? De a poco, señor. De a poco. No empecés por ahí. No. Tenés que empezar antes. Tenés que empezar antes, bebé. Bueno, porque el canal vaginal se agranda, una posición, bueno, el canal vaginal y si estás haciendo el sexo anal también. Cuanto más relajados permanezcan los músculos de la pelvis y de las piernas, mejor. Si se tensan, la respiración consciente puede ser una gran aliada. Respiración para todo, chicos. Aguantar respiración, relajarse, es lo mejor que se puede hacer en el sexo y
estar caliente. Si el otro te gusta y el otro te divierte y es lo más probable que pueda llegar a tener una relación placentera. Y ahora sí, tenemos la comunicación con Leandro Can. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Negra? Buenos días, ¿cómo estás? Che, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Un placer. ¿Cómo está tu papá? Vos sabés que nosotros somos fans de tu papá. Muy bien, está trabajando mucho y cada tanto sufriendo con San Lorenzo, pero por lo demás... Dios, todo lo bien que podemos. Todos los Can todos ustedes se dedican a la medicina y a la infectología. No, yo soy yo un día voy a terminar preso por ejercicio ilegal de la medicina por culpa... ¡No lo digas! No, lo quiero decir para que me sirva en el juicio, lo digo en cada entrevista, cuando me doctoran, aviso como para que después mis abogados puedan usar, viste, mis abogados, cuando uno habla en plural de abogados es un garca a nivel 1000. No, yo en realidad no, yo soy licenciado en ciencia política, empecé trabajando en el área de hice periodismo y empecé haciendo prensa, en realidad una fundación de lucha contra el cáncer, después entré a Western y fui como acompañando el desarrollo institucional y bueno, y soy director ejecutivo desde hace unos 3-4 años. Y bueno, por la deformación profesional empecé a saber, digamos, más que la media de cuestiones médicas, entonces en mis grupos de amigos y etcétera soy un falso médico que no receto nada, pero dame con tu papá, ¿sabes qué? Dame con tu papá, así no se hace. Claro, pero bueno, pero es interesante porque más allá de lo, digamos, por lo que ustedes venían hablando, además de las cuestiones obviamente que del conocimiento médico, después hay mucho de lo que tiene que ver con la forma en la que nos plantamos frente a la sexualidad, ¿no? Y cómo nos relacionamos, eso muchas veces tiene más que ver con cuestiones culturales y con cuestiones hasta de derechos que con la propia herramienta preventiva en cuestión, ¿no? Uh-huh. Ahora, estábamos hablando hoy, la Barbie nos contó nosotros no sabíamos, pero después varios amigos nos contaron de esta medicación que es la PrEP, todo esto que se toma antes de tener, para no usar profiláctico, esto está bueno, está bien, que se aconseja, no se aconseja. Bueno, vamos por partes. Primero la diferencia entre la PrEP y la PEP. La PrEP es la profilaxis preexposición. Esto es un descubrimiento bastante reciente, de hace unos años, que encontró que uno de los medicamentos que se usa para tratar el VIH sirve para prevenirlo. Originalmente tomando una pastilla todos los días, luego se vio que podían ser 4 pastillas por semana, o sea, salteándose algunos días en la semana, y más recientemente, en un estudio del que también participamos en la Fundación Western, una nueva droga que está por salir, inyectable cada 2 meses, también sirve y mostró resultados aún superiores para prevenir la infección. ¿Esto reemplaza el preservativo? No, la idea es que sea otra herramienta complementaria y está pensado para específicamente personas con alto nivel de exposición al virus. En Argentina, por ejemplo, tenemos una epidemia concentrada en algunas poblaciones clave. Esto no quiere decir que el resto no estén en riesgo, pero lo que se observa es que personas trans, hombres que tienen sexo con otros hombres, son, digamos, las poblaciones donde más casos nuevos encontramos. Obviamente esto no aplica ni a todas las personas trans, ni a todas las personas, ni a todos los hombres que tienen sexo con otros hombres, ni deja fuera a todos los varones homosexuales y mujeres, porque justamente lo que sabemos es que estos grupos se interrelacionan desde lo sexual también todo el tiempo, pero sí el costo-beneficio, no desde lo económico, sino inclusive de medicalizar la prevención para población general, no tendría en un contexto, por ejemplo, en la Argentina sentido, pero sí para algunas poblaciones a las que el uso del preservativo les es más costoso, tanto desde el punto de vista de irritación, de no poder proponerlo, en trabajadoras sexuales muchas veces esta es una situación compleja,
Lo mismo con la población trans, que ejerce el trabajo sexual, además. Entonces, lo que es importante es tenerlo como otra posibilidad para las personas que eligen esa forma de prevenirlo. Esto obviamente solo previene el VIH, no previene ni embarazos no intencionales, ni otras infecciones de transmisión sexual, que también estamos viendo en crecimiento, sífilis, gonorrea, clamidia, HPV, etcétera. Entonces, lo importante es que pueda estar como política pública, porque los que están accediendo hoy al PrEP en Argentina, porque en otros países ya está, lo compran o bien en el mercado negro, en lo que se llama el wild PrEP, o sea, el PrEP salvaje, con lo cual no hay un seguimiento médico de esa medicación, donde además cada periodo de tiempo es conveniente repetir los estudios de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también un seguimiento de salud en general para ver si esta medicación no está generando eventualmente algún tema renal u otros estudios que es conveniente hacer. No se da entonces ni en las obras sociales ni se da como prevención, o sea, no es un medicamento que hoy se esté dando. Claro, solamente en algunos casos que judicializaron el pedido y entonces se accede, digamos, tienen algunas obras sociales han tenido que darlo por justificación médica, etcétera. Si no, lo aplican descuento por ahí del 40%, pero son medicamentos que como en general el comprador no es el individuo, el usuario final, sino que compra el Estado o compran las obras sociales o compran las prepagas. Cuando uno va y se fija en el precio de venta al público de los medicamentos de VIH, son altísimos. Después no son esos los precios que compran los subsistemas de salud, pero cuando uno tiene que ir a la farmacia y decir, hola, necesito el medicamento que se usa para PrEP, por ahí el precio que te hagan, por más que te hagan el 40% de descuento, es carísimo. Entonces, o sea que no es practicable en una población pobre como la mayoría de la Argentina. Pero deberíamos, hay ya un plan piloto impulsado por el Ministerio, esto viene de hace muchos años, unos por lo menos 5 años, y esperamos que sí esté como política pública, insisto, no para toda persona, pero sí para que las personas que junto, digamos, a su médico y que entienden que es la mejor herramienta de prevención puedan acceder y que lo económico no sea una limitante para el cuidado, porque además lo interesante de la PrEP es que no es para, digamos, que hay que tomarlo toda la vida, por ahí es un momento determinado donde uno por ahí elige, digamos, está en un momento de mucha rotación de parejas sexuales, donde por determinada situación no está queriendo acceder al preservativo, y nosotros tenemos, lejos de juzgar esas conductas, tenemos que ver de qué manera reducimos el riesgo de que esa persona pueda infectarse y eventualmente no lo sepa, y por ende no acceda a los tratamientos y pueda transmitir la infección en tercero. Entonces, si tenemos que cortar las cadenas de transmisión, tenemos que usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y la PrEP debería ser una de esas. Ahora, Leandro, Flor Halfon, ¿cómo andás? Hola, tanto tiempo. Mal, nos vimos ayer, quiero decir. Escuchábamos en algunos mensajes que hay gente que usa ese argumento de, no, yo tomo PrEP, así que no te preocupes, no tengo que usar forro. Vos decías que son complementarias las cosas. ¿Qué es lo que sugerirías en ese momento cuando alguien nos dice, como si fuera un argumento, no, ya está, yo tomo PrEP, olvídate? Bueno, es extremadamente complejo porque, insisto, todo lo que rodea la sexualidad y más, digamos, escuchaba a la negra justo antes de presentarme, cuando estaba contando el momento de la estimulación, etcétera, ahí que te pique una uña es un problema en ese momento, ¿no? De cómo plantearlo. Entonces, esta situación me parece que tiene que ver, digamos, desde lo biológico, la PrEP previene la infección. Ahora, esto, si se ve como una disputa entre PrEP y preservativo, es un problema, porque lo que tendría que ser es una complementariedad y después, eventualmente, poder saber que, sí, que ante la eventualidad de no usar un preservativo a una persona que está en PrEP, digamos, no tiene, digamos, le disminuye más del 86% el riesgo de transmisión de VIH en ese caso. Pero lo importante, me parece, en esos espacios,
con la complejidad que tiene, y siempre que se pueda, es favorecer el diálogo. Esto es a otro nivel, lo mismo que una persona con VIH, que sabe que tiene VIH, tiene que, y la otra persona, por ejemplo, le propone no ser preservativo, tiene que sí o sí contarle que vive con VIH, ¿no? De velar el diagnóstico en ese momento. Pero hay poca publicidad, sigue habiendo poca publicidad de todo esto, Leandro, porque está, digamos, esto del uso constante del forro, si bien ustedes desde la Fundación Huésped siempre lo dicen y lo repiten y no se cansan de recordárnoslo, no hay tanta publicidad sobre el tema, debería haber un poco más y deberían, digamos, la vida sexual de la gente es importantísima, es la vida, es la sanidad también de todos. Sí, bueno, ahí yo creo que hay varios aspectos en tu pregunta. Por un lado, tenemos que favorecer y facilitar y expandir más la educación sexual integral. Porque lo que pasa puntualmente con el VIH es que los tratamientos, afortunadamente, son tan efectivos que a veces se confunde la efectividad de los tratamientos con que es lo mismo infectarte o no. Entonces, si el preservativo volvió a la escena pública con el VIH, porque como método anticonceptivo había sido desplazado por las pastillas anticonceptivas y por otros métodos, a partir de que se le pierde el miedo al VIH, lo cual es bueno porque el miedo nunca ayuda, pero digamos, a partir de que el VIH deja de aparecer como una cuestión a prestarle tanta atención, bueno, el preservativo vuelve a retroceder. Entonces, este tipo de intervenciones biomédicas como la PrEP pueden ser un complemento para eso, además de la importancia de la información en la educación sexual integral y de las campañas públicas, por supuesto, como vos decías, que es algo que permanentemente debería haber. O sea, siempre cuando se dice, no, pero la gente ya sabe, bueno, la gente ya sabe lo rica que es la bebida cola, e igual no deja de ser el principal o uno de los principales anunciantes en medios, en redes y en toda estrategia de publicidad. Y así tenemos a los chicos diciendo después de mamá y papá la tercera palabra que pronuncian, ¿no? Bueno, la verdad que un placer hablar con vos, aunque sea un poquito, para volver a tener este concepto de cuidado que a veces nos olvidamos de tener. Hoy en día sigue siendo algo muy difícil acceder, porque me estaban diciendo que sale como para 30 días 50 lucas. Es casi imposible para una población como la nuestra, pero suponemos que capaz que la del día después debe tener más o menos la misma. ¿Cuánto sale la otra, la PEP? Bueno, eso te quería decir, nada más dos palabras sobre la PEP. La PEP es la profilaxis post-exposición, y esto se utiliza, por un lado, en situaciones de abuso sexual, de accidente cortopunzante laboral eventualmente, y en caso de rotura de preservativo o no utilización de preservativo con una pareja o que uno desconoce si vive con VIH o que sabe que vive con VIH. Entonces es importante ante una de estas situaciones consultar rápidamente al médico, al servicio de infectología, al hospital público más cercano, para poder acceder lo más tempranamente posible a esta medicación que se toma durante un mes. Es un tratamiento que toman las personas con VIH, se toma durante un mes, y eso baja prácticamente a cero la posibilidad de haberse infectado en esa situación, aún con lo traumático del caso. Y eso también es importante, eso lo tienen que cubrir las obras sociales y las preparadas al 100%, hay demoras en eso, tenemos presentaciones hechas ante la Superintendencia de Servicios de Salud, y es importante que esa información esté, porque más, insisto, ni que hablar si es una situación de abuso sexual, etcétera, pero ahí los protocolos están aceptados, pero también en una situación donde uno piensa que pudo haber estado en riesgo, se tiene que hacer la consulta médica para eventualmente pensar en la importancia de acceder en ese caso a la profilaxis post-exposición. Bien, la verdad que te agradecemos muchísimo todo lo que nos dijiste, la información siempre es poder, y si alguien ha tenido algunas de estas situaciones, sepan que se los deben cubrir. Claro, si son 72 horas después y te hacen un quilombo para darte la medicación, la verdad que si tenés que judicializar una situación, no te sirve de nada. Pero bueno, en un país donde todo funcione, estas cosas deberían funcionar perfectas. Te mandamos un beso muy grande, mandá saludos a toda la familia. Y nada, volveremos a llamarte en cualquier situación que necesitemos saber un poquito más de este tema. Con todo gusto y besos para todos por ahí.